pusimos a pensar y descubrimos que había un punto muy interesante y era en el reflejar los valores que defendió Miguel Delibes tanto en su narrativa como en su vida a través de los personajes infantiles de sus obras. Y bueno, seleccionamos como 15 grandes temas que van desde el arraigo a la tierra hasta la defensa de la naturaleza, del medio rural, la guerra, el amor, o sea, temas muy universales, y de ahí también el título de la exposición que hemos llamado Patria Común, ¿no? Decidimos reflejar esos 15 grandes temas a través de 15 fragmentos de novelas protagonizadas por niños. ¿Por qué? Pues porque los niños son capaces de decir cosas grandes con palabras pequeñas. No tienen filtro y ofrecen prácticamente una radiografía de lo que sucede a su alrededor. Eso también lo hizo Miguel Delibes con muchísima delicadeza y con bastante ironía y mucho humor, que hablar de lo que le preocupaba a él, huir incluso a veces de la censura a través de voces infantiles. Le hacían verdadera gracia todo lo que decían los niños. Siempre ha estado rodeado de niños, lo que no quita para que le cansaran mucho, ¿eh? Él no fue un abuelito que dijéramos al uso, ni un papá al uso, de contarles cuentos y decirles, no, le hacía gracia observarles, ver lo que decían, ver lo que contaban, y realmente a él le encantaba, pues eso, que no tuvieran como ningún freno por ningún lado. Nosotros queríamos contar con ilustradores diferentes, sobre todo, que tuviesen lenguajes diferentes, técnicas diferentes y estilos diferentes y materiales diferentes, porque también nos parecía muy interesante poder utilizar la obra de Miguel Delibes para generar cultura contemporánea y, en definitiva, ofrecer también una visión de lo que es la diversidad de la ilustración hoy en día en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos ilustradores muy reconocidos, muy valiosos en España. 9 de los 15 que están aquí son Premio Nacional de Ilustración. El ilustrador tiene que ser un muy buen lector y, en mi opinión, las claves para una buena ilustración están en el texto. Ahí se acaba de alguna manera la servidumbre con el texto, en encontrar esas claves, y luego a partir de ahí ya tú vas por otro camino a reunirte con él. Yo creo que la literatura lo que hace es despertar detonantes, es como tocar interruptores en tu cerebro, ¿no? Por la escena que yo plasmé, en este caso el niño está mirando por el ventanal y al mismo tiempo está mirando una mosca. Yo creo que lo que detonó es, pues, lo que cualquiera que tenga ya unos años recuerde de su infancia, que era una tarde de domingo a lo mejor, siendo muy pequeño, viendo una procesión de hormigas en el bordillo de la acera de la calle, ¿no? Y te podías tirar una hora mirando las hormigas cómo llevaban cosas. Lo que vemos es básicamente un acto de censura. Me llegó este texto que tenemos aquí, que habla de una situación en concreto, de una niña que quiere saber qué hacen unas chicas que están en la calle de enfrente, en una cosa que no sé, ella no entiende bien lo que es un postíbulo. Y su tía pues, le cuenta que son unas chicas descarriadas que no han ido al colegio de pequeñas y entonces tienen que ir de mayor, y ese es un colegio para niñas mayores. Evidentemente es una mentira muy grande para tapar lo que es la realidad, que la tía, muy católica y muy conservadora, no quiere que la niña sepa. Hay toda una parte de la familia de su padre que son como los que son mal vistos y la parte de la familia de la madre que son mucho más conservadores, y a mí eso fue lo que más me llamó la atención, porque es lo que le genera al personaje, todas sus dudas. Y eso fue lo que quise plasmar en la ilustración, que luego, curiosamente, aunque no lo hice aposta, se plasmó también en el contraste de los colores, el negro, el rojo, en la guerra civil, todo. Como el tema a ilustrar que me tocó a mí era el del arraigo, pues yo un poco hice el camino a la inversa también, ¿no? Una vez que había leído el libro, pues volví también a mis arraigos, ¿no? Al igual que le pasa a Daniel Mochuelo, que es el protagonista del libro, salió del pueblo para irse a la ciudad. Entonces, como yo hice lo mismo, lo que hice fue volver a mi pueblo un poco a pasear por la arboleda y un poco dar vueltas al tema, ¿no? Entonces, por allí paseando, llegué a la conclusión de que el arraigo es algo intangible, o sea, no es algo que se pueda dibujar, que es el arraigo, ¿no? Entonces, por eso al final decidí hacer este valle, el valle donde transcurre la historia del camino, y jugar un poco con esa idea, ¿no? Que el camino es ese cordón umbilical que nos une a nuestra tierra. Yo El camino ya era una obra que tenía leída. El fragmento me sorprendió porque no es realmente un fragmento
especialmente significativo de esta obra. Es cuando los dos personajes estos les entra en una pausa de sus correrías, de esa crudeza cotidiana que tienen una pausa como de vértigo cósmico existencial. Intento captar ese estupor de los dos niños, ese recogimiento, esa pausa en sus correrías, en sus travesuras, tal, pero sin dar mucho espacio al cielo, todo siendo muy terrenal, y luego yo creo que la clave de mi ilustración está en los dos tirachinas enlazados, que de alguna manera vienen a simbolizar la amistad de estos dos personajes. En el colegio me hizo gracia porque una vez le hacen una semblanza cuando obviamente no sabían que iba a ser famoso. Entonces luego esa semblanza ha dado la vuelta al mundo. Él iba al colegio de Lourdes, de los hermanos de La Salle, en Valladolid, y entonces decían, tiene la mirada lánguida y tristona, es sin embargo Miguel el más alegre y juguetón de la clase. Tenía mucho sentido del humor y se reía muchísimo, muchísimo con los chistes que le parecían buenos, muchísimo con las cosas que decían los niños y tal. Pero sin embargo él en su fuero interno era tristón, así como a mi madre le parecía la vida un regalo del cielo, a él le parecía una pesadumbre, pero bueno, que te la habían dado, pues la tenías que vivir hasta el final y ya está.